Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, que fue nuestra primera clase de Dios y las finanzas. Para las personas que a lo mejor no estuvieron y para los que sí estuvieron, bueno, para dar un pequeño repaso y conectar con la clase de ahorita, con la segunda clase de hoy, que es la mayordomía. Hablábamos que el dinero es uno de los temas más mencionados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo el dinero para que nosotros lo administremos, para que lo usemos de una manera correcta. Y el dinero es un buen indicador de nuestro verdadero carácter y de cuánto hemos permitido que Dios trabaje en nuestras vidas. Ese es un punto por el cual nosotros estábamos la semana pasada como reflexionando. ¿Qué peso tiene el dinero en nuestra vida y cómo es que nuestro carácter se ve reflejado en eso? Nosotros como hijos de Dios tenemos que manejarnos en un estándar conforme a la palabra, no conforme a lo que el mundo dice, ¿sí? Y la moralidad incluye ser íntegros también en nuestros asuntos financieros. No podemos dejar a Dios fuera de nuestros asuntos financieros, porque sería egoísta de nuestra parte y sería hasta absurdo. No podemos nada más amar a Dios por ciertas cosas y no incluirlo en ciertas cosas de nuestra familia o de nuestra vida, ¿no? Existe un vínculo importante entre nuestra vida espiritual y el buen uso que le damos al dinero. Eso se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestras decisiones. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Toda nuestra vida tiene que estar a los pies de Jesús. Siempre nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestro trabajo, todo tiene que estar en manos de Dios para que podamos tener una vida bendecida y próspera completamente. Hablamos de 3 fundamentos muy importantes, que es, el primero era, Dios es el dueño de todo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el creador de este mundo, de este universo. Y dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. En Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay personas que dicen que no creer en Dios, ¿no? Ellos afirman no creer en Dios y se llaman ateos, ¿no? Pero incluso hasta ellos le pertenecen a Dios, porque Él los creó. Todo lo que nosotros vemos, lo que nuestros ojos alcanzan a ver, las montañas, los mares, los animales, nuestro cuerpo tan perfecto que es que nadie ha podido llegar a rehacerlo, han querido clonarlo, pero nadie ha llegado a crearlo como Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho únicos y ese es el poder de Dios. Él es el todopoderoso y Él nos ha formado de tal manera para que nosotros podamos ser administradores de lo que Él ha creado. El número 1, Dios es el dueño de todo. 2, todas las cosas provienen de Dios. Las fuerzas que tenemos para trabajar provienen de Dios. Las ideas que tenemos, los dones que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí conectados, unos somos buenos para unas cosas, otros somos buenos para otra. Dios nos ha dado ese don. Dios nos ha configurado de cierta manera para que nosotros cumplamos un propósito aquí en la tierra, ¿sí? Dice la palabra en Deuteronomio 8:18. Recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener las riquezas. Él es el que nos da la gracia, nos da el favor, nos da la sabiduría para trabajar, no nosotros mismos. No podemos decir, ay, es que yo soy tan bueno en esto porque pues nadie lo hace como yo, ¿no? Simplemente las fuerzas, la salud que Dios nos da, todo eso viene de Él. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva proviene de lo alto. Esto que todos los que tenemos la bendición de trabajar desde casa o trabajar en una oficina o hacer lo que hacemos, ese es el don que Dios nos ha dado. Y tercer punto, conocer a Dios como tu proveedor. Él es nuestro proveedor.
dice la palabra en Filipenses 4:19. Por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Él nos provee de todo lo que necesitamos. Y Él ya sabe nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Dice Salmo 145:6. Abres tus manos y a todos los seres vivos les das lo que necesitan. Él da a cada quien lo que necesita en el tiempo que se necesita. Nosotros debemos de recurrir a Dios como nuestro proveedor, conocerlo como nuestro proveedor. Y cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro proveedor, eso quiere decir que confiamos en sus tiempos y confiamos en sus caminos. Sus caminos no son los mismos de nosotros. Nosotros quisiéramos que a veces las cosas nos aparecieran de un día para otro. Y a veces el camino de Dios no es así. Tenemos que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Dios trabaja en nuestro carácter cuando nosotros esperamos, ¿sí? Somos puestos a prueba, nuestra fe, nuestro carácter es puesta a prueba cuando Dios a veces nos hace esperar para que llegue esa provisión, ¿sí? Y cerrábamos con algo que es muy importante para todas las áreas de nuestra vida, como decía en un principio, y que esto es una condición del corazón. Dice Mateo 6:21, pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esa era como la tarea de la semana, ¿no? Como reflexionar y pues hacer como una introspección en cada uno de nosotros y ver realmente esa balanza, que nuestro corazón a qué está inclinado. Estamos inclinados en preocupados por nuestras finanzas. ¿Es algo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo? ¿O estamos inclinados en las cosas de Dios? Ese era como el pensamiento, ¿no? Que yo quería dejarles, o la reflexión más bien de la semana pasada, que esto es una condición del corazón. Dios pesa los corazones y Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Amén. Vamos esa es una pequeña introducción, bueno, un pequeño repaso de la semana pasada. Y hoy vamos a empezar con un tema importante y fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, y es la mayordomía. La siguiente. Se ve como cortado. ¿Qué es la mayordomía? Cuando pensamos en mayordomía o en mayordomos, yo creo que todos pensamos en los hombres que están vestidos de negro con chaleco y guantes, ¿no? Que son como sirvientes de casas de gente adinerada, ¿no? Eso es lo que nosotros, o yo por lo menos veía en la televisión, los mayordomos, ¿no? Es una especie de sirviente o de siervo, pero bueno, la palabra tiene otro significado. En el diccionario secular, mayordomía significa, o mayordomo, significa cargo y empleo de administrador. Un mayordomo es un administrador. La siguiente. El mayordomo es la persona que maneja o administra la casa y los asuntos de otra persona. Es el encargado y es el que tiene mayor rango en los sirvientes. Es el que tiene el dueño es el que le tiene mayor confianza de sus bienes, propiedades y asuntos, ¿sí? Pero el mayordomo siempre tiene que rendir cuenta de su mayordomía a su dueño o a su patrón. La mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido y tener la responsabilidad de tomar buenas decisiones sobre de ello. Ahora, ¿nosotros cómo somos mayordomos? Pues nosotros somos mayordomos en primer lugar porque somos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros al momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos un cargo de mayordomos, de administradores, ¿sí? Y nosotros debemos de tener la responsabilidad
sobre esos bienes o esos dones o todo lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Y nosotros en algún momento, nosotros tenemos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dejado en esta tierra. En el momento en que nosotros partamos de aquí, vamos a dar cuenta de todo lo que de lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o de una hacienda, o administra las cuentas y propiedad de otras personas. No nada más administra lo suyo, más bien su cargo de mayordomo importante es administrar lo de otra persona. Y en este caso, lo que nos toca administrar son las cosas de Dios, los asuntos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Y como les decía en un principio, la mayordomía es un fundamento básico como cristianos y como hijos de Dios. Es algo que debemos de tener en mente todos los días, y no nada más en mente, sino ponerlo en práctica. Tenemos que ponernos ese título todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo a mis hijos les digo, si ellos no aprenden a ser administrados desde ahorita, difícilmente más adelante no lo podrán ser. ¿Y cómo se hace eso? Pues cosas pequeñas, a su edad, a su entendimiento, a sus dones, ellos tienen que empezar a administrar sus cosas, sus juguetes, sus materiales, su dinero, y las responsabilidades que su papá y yo les dejamos, ellos tienen que administrarlas y cuidarlas, ¿sí? La siguiente, por favor. Todo le pertenece a Dios en este mundo. Los recursos naturales, las riquezas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros cuerpos y nuestra alma. Y todo esto Dios nos los ha dado, ¿por qué? Porque Él ha confiado en nosotros para que lo administremos sabiamente. ¿Y cómo debemos hacerlo? De una manera responsable. Cuando Dios nos ha dado el regalo de el libre albedrío, de decidir si queremos hacer o no las cosas. Él no nos forza, ¿sí? Él nos dice, yo te aconsejo que escojas la bendición. Hay dos caminos, está la bendición y está la maldición. Yo Dios, te aconsejo que tomes el camino de la bendición, ¿sí? Y nosotros en ese regalo, cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que ser responsables de lo que, de las decisiones que tomamos de lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Al momento que Dios nos da a nosotros, o que tenemos la responsabilidad y la sabiduría de poder administrar lo que Dios ha puesto en nosotros debemos estar conscientes que en algún momento vamos a dar cuenta de ello, ¿sí? No nada más es vivir por vivir y pues a ver qué pasa, ¿no? Debemos de estar mentalizados de que tenemos que ser buenos administradores de todo. Por ejemplo, los esposos tienen que ser buenos administradores de su familia, de su esposa también, aunque ahí es algo compartido, porque es un matrimonio. Pero, por ejemplo, la esposa sí tiene que dar cuentas del esposo, de los hijos, de las finanzas de la casa, de la administración de la casa. De todo lo que Dios nos ha dado tenemos que dar cuentas. Y la mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para ayudarnos a crecer en amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Esto es muy importante. Cuando tenemos el entendimiento de que estamos administrando las cosas de Dios, tenemos que hacerlo con amor y con sabiduría. Y es difícil, conforme uno va creciendo y uno va avanzando en las cosas de Dios, a veces no es fácil amar a las personas, servir a las personas y dar. Y un mayordomo está encargado de hacer crecer la inversión que el dueño le ha dejado. En ese caso, nosotros estamos encargados de dar fruto, de multiplicar lo que Dios nos ha confiado.
Cuando uno confía en otra persona, ¿por qué lo hace? Porque uno, has visto integridad en esa persona, porque le amas y porque le confías, porque tienes la libertad de dejarle tus posesiones, de dejarle tus propiedades. ¿Sí? Y eso se hace por amor. Cuando es como en una relación muy cercana. Tú confías en un amigo, confías en tu pareja, porque sabes que tu dinero o lo que tú hayas encargado va a estar bien. Y cuando tú regreses, eso va a estar en buenas condiciones. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando Él regrese y nos pida cuentas, que nosotros podamos entregar una inversión multiplicada. ¿Sí? Eso es lo que hacen los inversionistas. Ellos ponen uno y quieren recibir dos. De eso, así es el aparato financiero del mundo, ¿no? Pues así mismo es Dios con nosotros. Él ha puesto dones, talentos, tiempo, nuestro cuerpo, las habilidades en nosotros. ¿Para qué? Para que se puedan multiplicar y para poder establecer su reino, para que su reino se extienda, para que nosotros seamos bendición. El mayordomo se regocija en las bendiciones que otros reciben como resultado de su fidelidad. Esto es muy, muy bonito y muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando una persona ama y tiene un corazón de siervo y trabaja por aquello que no es suyo, eso realmente es lo que significa la fidelidad. Cuando te gozas porque tu esposo o tu esposa ha tenido un buen resultado en su trabajo, ha tenido una promoción, ha tenido un anhelo cumplido de su corazón y tú te regocijas honestamente, eso es realmente ser fiel, es ser un buen compañero, ¿sí? La siguiente, por favor. Vamos a leer la parábola de los 3 siervos. Vayan a su Biblia o si quieren leerlo, aquí en la siguiente diapositiva está todo el pasaje. Vamos a leerlo. Es Mateo 25, del versículo 14 al 30. ¿Lo ven bien ahí? Si no, lo pueden leer en su... Sí, Betsy, se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, vamos a comenzar en el versículo 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo:
Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este es un pasaje muy conocido y tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero, así como lo dice la palabra. Un hombre se va de viaje y le escoge 3 siervos, a uno le deja 10 bolsas de plata, otro le deja 5 bolsas de plata y al tercero le deja una bolsa de plata. ¿Sí? El de las 10 bolsas, el de las 5 bolsas de plata, luego lo invirtió, el segundo trabajó, eso es lo que dice la palabra, y dice, ahí dice que el segundo se fue a trabajar y el tercero tuvo miedo, ¿sí? Y lo primero que dijo el tercer siervo fue una excusa, ¿sí? Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Aquí vemos 2 diferencias importantes, ¿sí? Los 2 primeros siervos, el de 5 y las 2 bolsas de plata, ellos no recibieron a su amo con excusas. Ellos dieron resultados de ponerse a trabajar, ¿sí? Ellos estaban entendidos de que tenían que poner a trabajar ese dinero. Uno lo invirtió y el otro se puso a trabajar. Ahora, el siervo dejó las bolsas de plata conforme a las aptitudes de cada uno, ¿sí? Dios a cada uno nos da de diferente manera y nos confía diferentes cosas, ¿sí? Y lo que nos confía no nada más es dinero, como lo decía anteriormente, nos confía primeramente pues nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra alma, la familia, los dones, el tiempo, ¿sí? Todo lo que está a nuestro alrededor es algo que tenemos y se puede administrar. El tercer siervo, el amo lo llamó perezoso. Él dijo que tenía miedo y contestó con excusas. ¿Cuántas veces el miedo y las excusas nos han robado de una bendición? Cuando nosotros nos movemos en flojera, porque a veces las cosas no las hacemos porque tenemos flojera, porque, ay, no, qué pereza que tenerme que involucrar o tener que ponerme a trabajar. Y es mejor dar excusas, ¿no? No, es que pues es que me dio miedo, es que estaba enfermo, es que, ¿qué tal si me dicen que no? No, mejor para que no lo intento, ¿no? Yo creo que cuando tenemos esa mentalidad de mediocridad, es cuando nuestra vida no es fructífera. El siervo que tenía las 5 bolsas de plata y el segundo que tenía las bolsas de plata, los dos tenían algo en común. Se pusieron a trabajar. Las cosas no nos van a caer del cielo. Por más que oremos o decretemos y hablemos, si nosotros no nos paramos a trabajar físicamente por tener un ingreso, pero también por multiplicar y trabajar correctamente los dones que Dios nos ha dado, difícilmente nuestra vida va a ser fructífera y próspera, ¿sí? Y la prosperidad no nada más es dinero, y envuelve el dinero, contiene el dinero la prosperidad, pero la prosperidad también es algo integral, es paz, es abundancia, es salud, ¿sí? Es
algo completo, no nada más es, tengo una vida próspera porque tengo dinero, no. Hay gente que tiene dinero y son miserables por dentro, o están enfermos, o muchas cosas. Entonces, nosotros como siervos, que al día de hoy, ¿qué podemos ofrecerle al Padre? Si Él viniera hoy a pedirnos cuentas, ¿qué cuentas daríamos? La medida de un buen mayordomo es el fruto que lleva. Esa es la medida. Y cada quien tiene un llamado y un propósito diferente. No podemos compararnos con el de al lado. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo diferente, tiene un llamado diferente, tiene aptitudes diferentes, tiene un camino, Dios lo configuró de una manera diferente, ¿sí? Un mayordomo fiel escudriña sus oportunidades e invertirá lo que Dios le ha dado, de tal manera que produzca los mejores resultados. En Juan 15, versículo 16, dice: los elegí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Todo, dice la palabra que el árbol que no da fruto es cortado. Cuando nuestras vidas no son fructíferas o no son prósperas o caminamos constantemente en un patrón de limitación, en un patrón de pobreza, en un patrón de enfermedad, en un patrón de ruina o de miseria, quiere decir que nuestra vida no está dando fruto. ¿Por qué? Porque no estamos administrando correctamente nuestras emociones y eso nos lleva a tener pensamientos incorrectos, ¿sí? Y los pensamientos incorrectos nos llevan a tener hábitos incorrectos y los hábitos incorrectos nos llevan a tener una vida que no da fruto, infructífera. Estéril. Sí, una vida estéril. ¿Sí? Entonces, es importante tener una mentalidad de mayordomos, como si tuviéramos un trabajo, más bien, es como un trabajo celestial, es una asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es para algunos, no, es para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje que está en el siguiente, por favor. Lucas 12, 35, 47. Creo que sí. Si quieren anotar los versículos y después ustedes los leen en casa para repasarlos, seguramente podrán notar cosas diferentes o que Dios les hable de diferente manera. Les voy a leer, ahí dice Mateo, pero no es Mateo, ahí me equivoqué. Es Lucas 12, 35, 47. Dice: estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Así que ustedes también están listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos esperada, menos pensada. Entonces Pedro dijo: ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? Y el Señor le contestó: ¿Quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo, a los demás siervos. Recuerden que hablábamos en un principio que un mayordomo es el que tiene mayor rango de todos los siervos. En el 43 dice: qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber.
Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos, incluso a las mujeres, come, bebe y se emborracha. Su señor volverá el día en que menos se lo espere, a la hora que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos, como ocurre con los esclavos que son infieles. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere, será castigado con muchos golpes. Es un pasaje, pues, rudo, ¿sí? Porque nos está llamando a que tenemos que estar listos y preparados, ¿sí? Yo había puesto ese versículo ahí, Mateo 24. No voy a entrar ahorita en ese tema, pero es importante sí mencionarlo. En Mateo 24 habla acerca de las señales de los últimos tiempos, ¿sí? Y aquí al principio, en el versículo 35, que dice que tenemos que estar listos con nuestra lámpara encendida, esperando a que nuestro Señor regrese. ¿Y qué es mejor que nos encuentren trabajando y haciendo lo que nos corresponde o que nos encuentren y que nuestra lámpara esté vacía, o que nos encuentren distraídos o nos encuentran echándonos un descansito, ¿sí? Yo creo que hoy más que nunca es importante que estemos enfocados y entendidos de los tiempos, ¿sí? Ahorita el mundo está pasando una situación difícil, pero todo lo que dice Mateo 24 es lo que está sucediendo en estos días. ¿Sí? Las señales que están ya en el cielo y lo que está sucediendo en este mundo es lo que dice Mateo 24. Entonces, eso debe de ser para nosotros un foco rojo. ¿De qué? De que tenemos que seguir trabajando en la viña del Señor, que tenemos que seguir fructificando en nuestra vida y seguir trabajando en lo que todavía no tenemos listo, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos listo a lo mejor ahorita? A lo mejor nuestro corazón no está listo, tenemos todavía falta de perdón, tenemos nuestro carácter no está reflejando realmente el carácter de Cristo, nuestras finanzas no están alineadas a los fundamentos y a los principios financieros de Dios. Nuestra familia no está dando un fruto conforme al de Dios. Ahorita yo creo que todavía estamos a tiempo de alinear nuestras vidas y de regresar a lo básico, a los principios y a los fundamentos, para que cuando llegue Jesús por nosotros estemos listos. No sabemos cuándo va a ser, dice la palabra que nadie sabe, es más, ni Jesús lo sabe. El único que sabe la fecha de regreso es el Padre, ¿sí? Pero dice también al final del capítulo 24 que la higuera, cuando está el verano, da hojas. Y esa es una señal de que pronto viene el fruto. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Todo lo que está pasando, el COVID, las guerras. La semana mi esposo me enseñaba un video de que nevó en Brasil. Incendios forestales por todas partes del mundo. Granizos de tamaño de pelotas. Eso no es normal, el clima no está normal. Y esas son las señales que nosotros tenemos que ver y estar entendidos. No decir, ay, el clima está loco. Hay un motivo por lo cual está sucediendo todo eso, ¿sí? Y como dice la palabra, el que tenga oídos, que escuche. Y hace rato yo les preguntaba, al día de hoy, ¿qué cuentas podemos entregar? Es una pregunta que cada quien se tiene que contestar, ¿sí? Y en lo personal, siento que me faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas por trabajar en mí. Me doy cuenta que cada día que pasa es un día menos. Ya no, mi pensamiento ya no es de, ay, falta mucho tiempo. No, es un día menos.
Cada día que pasa es un día menos, que ya no va a regresar. El tiempo es un recurso renovable que nunca regresa. Es el único que ya se perdió. El dinero se puede perder, pero lo puedes recuperar. El tiempo no. El tiempo que dejaste de decir te amo, el tiempo que dejaste de pasar esas oportunidades, que aquí dice la palabra, dice que un mayordomo encuentra las oportunidades para trabajar y hacer fructificar. Las oportunidades hay veces que se pierden, ¿sí? Y ahora hay que estar apercibidos de esas oportunidades, de aprovechar el tiempo. Estos pasajes son cruciales para nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar y nuestra vida personal y nuestra vida financiera, que ese es realmente el tema en el que vamos a ir encaminados. Debemos de trabajar en renovar nuestra mente. La siguiente, por favor. Debemos de trabajar en renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Debemos de estar entendidos que el pensamiento del mundo es muy diferente al pensamiento de Dios. Y normalmente es lo contrario, ¿sí? Hay veces que no tenemos el carácter suficiente para decir no y tratamos como de, ay, no, pues no pasa nada, ¿no? No hay que ser religioso, ¿no? Pero yo creo en lo personal que sí hay cosas en las que uno que tiene que ser radical. Y una de esas es la manera de pensar, de ser celosos con la palabra de Dios, con el estándar de Dios, de moralidad de Dios, ¿sí? Dios nos ha dicho, hice un hombre, hice una mujer. Ahora, bueno, hay no sé cuántas tipos de géneros hay. Y no por eso vamos a dejar de amar a la gente, no. Sí, pero Dios no hizo ese diseño. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por esas personas para que Dios revele el propósito que únicamente van a cumplir con el género que Dios les asignó. El enemigo viene a poner confusión, viene a robar identidad, viene a mentir. Y eso es lo que está ahorita sobre el mundo. Esa mentira, esa confusión. Eso, y cuando nosotros conocemos a Dios, aprendemos a identificar las voces. No nos dejamos llevar por cualquier cosa. Y eso mismo también dice Mateo. Habrá gente que venga a engañarlos, incluso a los que conocen de la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos con nuestra mente renovada, entendemos que nuestra forma de hablar, nuestra forma de manejarnos, tiene que ser diferente, tiene que ser conforme a la palabra, ¿sí? Tenemos que manejar nuestras finanzas conforme a Dios. No podemos dejar una parte afuera, una parte adentro, esto sí, esto no, y no. Tenemos que ser completos con Dios, entregar todo a Dios. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, nuestras palabras también son cambiadas, nuestros hábitos, y también así nuestra vida es cambiada. Tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente penetre en nuestros corazones y que seamos transformados. Cuando la palabra es nuestra brújula, nuestra vida empieza a encaminarse en el camino correcto y empezamos a tomar buenas decisiones con sabiduría en lo que Dios nos ha dado, que es nuestra familia, nuestro cuerpo. Empezamos a tomar decisiones, bueno, me gusta la coca, bueno, pues ya no tomo tanta, ¿no? O si me tomaba 5 a la semana, le voy bajando porque sé que es algo que no me hace bien. Sé que no me hace bien. Ese tipo de decisiones, ¿sí? Si veo que mis hijos están tomando malas decisiones, bueno, pues tomo la autoridad que Dios me ha dado como papá o como mamá, hablo con ellos, soy firme con ellos y a veces hay que estorbarles a los hijos. Hay un pasaje con la palabra que es el sacerdote Eli,
que sus hijos se comían y robaban las ofrendas que las personas llevaban. Y él sabía de esto, y él era sacerdote, y él no les estorbó. ¿Y en qué terminó esto? Que Elí y sus hijos murieron. Esto, el ser papá y ser mamá, nos demanda mucho, nos demanda ser buenos mayordomos de la vida de nuestros hijos. A veces no queremos disciplinarlos porque, ay, no vaya a sentir feo. Ellos o nosotros. A veces no tenemos esa firmeza con ellos que ellos requieren ahorita para realmente ser unos adultos que den fruto más adelante y que no sean unos malcriados. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el hijo malcriado es vergüenza de su madre. Ahí no tienen la culpa los hijos, lo tienen los papás que a veces no ponemos esos límites y esa firmeza y esa disciplina. Eso es a lo que nosotros estamos llamados a administrar como padres, ¿sí? También cómo administramos nuestra vida personal. Tenemos rutinas, tenemos hábitos, somos íntegros en nuestra forma de trabajar, somos íntegros con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Esos son los frutos a los que Dios nos está llamando a dar, ¿sí? Frutos de arrepentimiento. Ya me di cuenta que cometí un error, cometí un pecado, cometí algo que no es correcto. Ah, bueno. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿sí? Pero tenemos que cambiar tomar decisiones correctas, empezar a comportarnos de diferente manera para que podamos dar esos frutos realmente de arrepentimiento. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esas buenas decisiones sobre lo que tenemos que hacer. Nadie más. Ni Dios lo va a hacer por nosotros. Dios, ayúdame a cambiar esto. No, hay cosas que sí, Dios nos ayuda, nos da, ¿cómo decirlo? Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, porque el Dios nos ha dado el privilegio y el regalo de libre albedrío, ¿sí? Pero hay cosas que dependen completamente de nosotros. Dios no se va a levantar a hacer las cosas por nosotros, tenemos que hacerlo. Ahí es cuando cobra vida nuestra fe. No es de que, ay, ojalá Dios lo haga un día. No, Dios no lo va a hacer un día. Si tú no te levantas, no va a pasar. Dios te va a bendecir cuando ya te hayas levantado y estés accionando sobre eso, haciendo cambios, ¿sí? Estaba investigando unas estadísticas. El mexicano promedio pasa 3 horas y media en redes sociales al día. 3 horas y media. Si lo multiplicamos por 30, son 105 horas. Y si lo traducimos en días, ¿sí se traducimos? Son 4 días y medio de estar en internet, viendo la vida de los demás, viendo cómo ellos sí cumplen sus sueños, ¿no? Viendo pues chismes o noticias, qué puso mi amigo, qué le contesto, dando los buenos días, yo qué sé. 4 días y medio de un mes en el celular. Yo creo que eso es, ahorita el tiempo es algo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo. Tenemos que saber administrarlo correctamente. No es posible que nuestra vida se vaya en eso. Como les decía en un principio, hace tiempo a mí me cayó el 20 de eso. Dije, pues es que es un día menos, no es un día más. Y yo, perdón, pero yo no estoy dispuesta a pasar 4 días de mi mes en redes sociales. De verdad, yo en ese sentido, hace tiempo tomé esa decisión. Casi no me meto a redes sociales, aunque trabajo administrando redes sociales, no me meto. Me meto esporádicamente, me meto a lo que tengo que hacer del trabajo. A veces sí tengo redes sociales, a veces las veo, pero no es algo que quite mi tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi tiempo es valioso. Necesito aprovechar mi tiempo. En 3 horas y media, ¿qué no se puede hacer?
puedes leer la Biblia, puedes arreglar tu casa, puedes escombrar aquello que tiene tiempo que no lo escombras, puedes hablarle a una persona para ver cómo está, puedes salir a hacer ejercicio, puedes descansar, ¿sí? Puedes orar, puedes hacer tantas cosas. 3 horas y media diarias. Si convertimos esas 105 horas en horas hábiles, pensando que un día hábil tiene 8 horas, son 13 días y medio de trabajo. Prácticamente una quincena de trabajo invertido en redes sociales. ¡Qué tremendo! Y esas son las pequeñas horas en las que el diablo nos roba. Tú en esas 3 horas y media, ¿cuántos días dijiste? 13.5 días de trabajo. ¿Cuánto dinero no estás perdiendo ahí por estar viendo la vida ajena? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. 13.1. Tenemos que cambiar nuestra forma, gracias, nuestra forma de pensar y de ver la vida. No podemos dejarnos llevar por lo que el mundo te dice, que las redes sociales, que YouTube, que Facebook, que Instagram, que TikTok. No. O sea, si realmente quieres hacer algo diferente en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Y el tiempo es valiosísimo. Como les decía, el tiempo no regresa. Y como comentábamos hace rato, la mayordomía no es opcional, es algo que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús es algo que ya está en nosotros. Ahora tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas y poder realmente llevar un fruto agradable delante de su trono el día que tengamos que dar cuentas. Porque es algo que va a suceder en algún momento. Y la verdad es que en lo personal, yo quiero dar buenas cuentas. Aunque a veces digo, ay, híjole, que no que flojera, pero a veces es pesado. Y hacer lo correcto no siempre es padre. La vida o la zona de confort es buenísima, es padrísima, pero nada crece ahí. Y nosotros como mayordomos, ¿de qué se trata? De que demos fruto, de que tenemos que cuidar las cosas, tenemos que cuidar los intereses de Dios en esta tierra. ¿Y qué es eso? Compartir el evangelio, ¿sí? Cuidar primero los de nuestra casa, no querer ir a salvar el mundo y después, y nuestra casa, pues bien, gracias, ¿no? Nuestro testimonio aquí pésimo en la casa y afuera, pues somos unos candelabros, ¿no? No. Tenemos que empezar por nosotros, por nuestra casa y compartir aquello que Dios ha hecho en nosotros en los demás. La que sigue, por favor. No, espérame. Regrésate tanto. Aquí dice en Efesios 5, del 15 al 16. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Los que leímos Efesios la semana pasada, bueno, esto nos los viene a recordar. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo vivimos, cómo nos manejamos y las decisiones que tomamos, porque van a repercutir en cierto momento, ya sea bueno o sea malo, pero siempre va a haber un fruto de las decisiones que tomemos. La que sigue, por favor. Dice Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Es muy, muy importante. Ya hemos hablado varias ocasiones acerca del poder de nuestras palabras. Aquí cuando dice palabras inútiles, se refiere a palabras que no llevan vida. Palabras ociosas, palabras que a veces no pensamos en cómo las decimos. Y esas palabras tienen un peso espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué es lo que estamos diciendo de nuestro entorno, de nuestra familia? ¿Qué estamos hablando de los demás?
con qué intención lo estamos hablando, porque de cada palabra inútil que salga de nuestra boca, daremos cuenta. Es bien fácil ahora en las redes sociales escribir cosas o opinar, y la gente lo hace con mucha ligereza. Pero todo eso es una expresión de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, todo, como cerrábamos la clase pasada, todo es una condición del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestra cargo de mayordomo, ¿cómo lo estamos llevando a cabo? Esa asignación, o ni siquiera estábamos enterados que somos mayordomos. Es el propósito de verdad que de estas enseñanzas es prepararnos a percibirnos, y que conozcamos lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Que nuestra lámpara esté llena cuando Él venga, ¿sí? Que nuestra vida haga sonreír a Dios. Que nuestra vida sea como una oración. Hace poco escuchaba eso y a veces no es necesario hablar o decir que eres cristiano. Tu vida misma debe de demostrarlo. Cuando somos buenos mayordomos, hablamos bien de nuestro patrón. Así es también como nosotros vamos a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. Tenemos que vivir conforme al corazón de Dios y conforme a su palabra. Y así entonces nosotros seremos buenos mayordomos en esta tierra, y cuando lleguemos con el Padre, que nos diga, fuiste un siervo fiel, ven a cenar conmigo. Yo creo que eso es lo que, digo, al menos es lo que yo quiero escuchar. Sí. Vamos a terminar hasta aquí la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver las clases de 5 tipos de mayordomos para continuar con las finanzas. Ya vamos a entrar ya de lleno en lo que es vamos a hablar de la avaricia, vamos a hablar de los principios y los mandatos que Dios nos ha dejado para poder tener una vida fructífera financieramente hablando. Amén. Pues bueno, vamos a orar y ya después si alguien tiene alguna duda, comentario, con gusto lo platicamos. Perdón, Betsy, ¿puedes regresar tantito el slide último? Sí, claro. Le iba a tomar una pantalla y se me fue. Gracias. Gracias, Betsy. Sí, de nada. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu amor y tu paciencia, Señor, la que nos tiene aquí en este día. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has acompañado, hasta aquí nos has sustentado, Señor. A pesar, Señor, de la falta de entendimiento, Señor, la falta también de nuestra rebeldía, Señor, tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque esa es nuestra fortaleza, Señor, tu fidelidad y tus promesas, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor, que podamos ser esa tierra fértil, Señor, y deseable para que tú, Señor, siembres en nuestra vida, Señor. Que podamos ser entendidos, Señor, de tomar buenas decisiones, Padre, el tiempo que nos queda aquí en esta tierra, Señor. Que perdones, Señor, toda falta de entendimiento, Señor. Perdona toda rebeldía. Perdona, Señor, toda intención incorrecta en nuestro corazón, Señor, con respecto, Señor, a ti, con respecto, Padre, a lo que has puesto en nosotros, Señor. Perdona, Señor, todo pecado, Señor, que hemos cometido, Señor, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro esposo o de nuestra esposa.
Perdona, Señor, toda mala decisión que hemos tomado financieramente hablando. Y perdona, Señor, si no hemos sido, Señor, esos siervos fieles que tú estás buscando. Hoy te pedimos, Padre, y como dice tu palabra, Señor, que tus misericordias se renuevan cada mañana. Y gracias, Dios, porque se renueva tu misericordia, Señor, porque tu misericordia es la que nos permite tener acceso delante de tu trono hoy. Perdona toda transgresión en nuestro corazón, Señor. Y danos, Padre, hoy la capacidad, Señor, y el entendimiento, Señor, Padre, de ser esos siervos fieles. Serte fiel a ti, Padre. Serte fiel en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Señor. No nada más de palabra, sino que realmente nuestro corazón esté inclinado delante de ti, Señor. Y así mismo como nuestro corazón esté inclinado delante de ti, Padre, que nuestras finanzas estén inclinadas delante de ti, Señor, porque así sabremos, Dios, que te hemos entregado todo, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, que el espíritu de sabiduría y consejo, Señor, nos tomen de la mano, Señor, que podamos ser previsores, que podamos ser entendidos de estos tiempos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a lo que tú quieres que veamos, Señor, en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio, Señor, para ser responsables, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a tener una vida, Señor, devocional, Padre, para ti, Señor. Y que seamos, Señor, esa sal y esa luz en nuestra casa, Padre. Que podamos reflejar el amor de Jesús, Señor, y no amargura, Dios. Ayúdanos, Señor, a realmente hacer esa tierra, Señor, fructífera que tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos capacita para poder hacer todo esto, Señor. Nuestra carne es débil, Señor, pero el Espíritu está dispuesto, Padre. Ayúdanos, Dios, capacítanos sobrenaturalmente, mi Dios, para lo que nosotros no somos capaces naturalmente. Creyendo, Señor, en que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que renueves nuestros pensamientos, Señor. Quita toda esterilidad de nuestra vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda esterilidad en la mente, en el corazón, Señor. Padre, toda esterilidad en el cuerpo, Padre. Quita toda esterilidad, Señor, en nuestras finanzas, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tenemos que cambiar, Dios, para tomar y tener una vida fructífera, plena, en paz en esta vida, Señor. Y que, Padre, nuestro corazón, Señor, esté en hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos a ser generosos, Señor, así como tú eres generoso con nosotros, Señor. Abrir nuestra mano, Señor, y ser desprendidos, Señor. Gracias, Padre, porque la sangre de Jesús, la vida de tu Hijo Jesucristo, tú diste su vida por nosotros, Señor, no escatimaste nada. Ayúdanos, Señor, a ser generosos como tu Padre. Gracias, Dios, por tu enseñanza. Gracias por tu palabra, Dios. Grábala en las tablas de nuestro corazón, Señor, y que seamos hacedores y no oidores, Señor. Que realmente hay un cambio en nuestra vida, Señor, y que ese cambio sea agradable delante de tus ojos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos terminado la segunda clase.